Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Por si no lo han notado, ha pasado un mes sin que yo suba píldora. Si no lo han notado, muy diciente. He estado pensando seriamente en tomarme un año sabático de todo esto, sin píldora, no sin editoriales y sin lives, esperando a que toda esta efervescencia de falsas campañas electorales se aplaque un poquito, porque es que creo que no hay campaña presidencial que dure 2 años, ni cuerpo ni país que lo resista. Y como vi que ya las cantó, sin querer cantarlas como siempre, Vicky, y Mafe Cabal también ya las cantó, y Miguel Uribe Turbay ya las cantó, pues yo dije, apague y vámonos un ratico y me avisan cuando de verdad entren en campaña. Porque es que si la última vez que estábamos en campaña llegamos a votar ya mamados, imagínense lo que va a ser estar 2 años en lógica de campaña. Yo no quiero chuparme esta payasada 2 años. La verdad, no creo que tenga mucho sentido. No vale la pena vivir así. Pese a mi decisión, que igual me ha hecho mucho bien no estar haciendo píldoras, me dije, ¿por qué no? Hagamos una excepción. Hablemos de ese ser que está pidiendo a gritos protagonismo. Carlos Vélez. Lo que realmente me animó a hacer esta píldora sobre él fue el hallazgo de un video que al parecer fue viral en su momento, pero que a mí me pasó derecho, y que es un video que realmente me dejó un poco en shock, pensando fuertemente en quién es realmente Luis Carlos Vélez. El video es de un momento en que estaban en campaña Petro y Duque. Mucha gente, sobre todo jóvenes en tu país, se enfadan conmigo porque digo que soy uribista y les parece que eso está reñido con el buen periodista. Desde el punto de vista ético, les parece que uno está haciendo menos periodismo que propaganda, ¿no? Entonces, dicen, bueno, pero eso no es periodista, él ya se ha convertido en otra cosa. Hombre, que apoya, que un activista. Un activista, alguien que hace política desde la televisión, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que se puede ser un buen periodista y tener opiniones políticas tan, digamos, obvias, tan abiertas? Creo que en Colombia celebran mucho el periodismo que es de izquierda y que ataca al presidente Uribe. Y para esos críticos que tú tienes, que ataquen al presidente Uribe de la manera en que lo atacan, está bien. Y eso es periodismo independiente. Y no entienden que eso también es tomar una postura política. Claro. ¿No? Los que estamos en la mitad y los que hemos intentado mantener... Los que estamos en la mitad, dice Luis Carlos Vélez. ¿What? ¿Qué entenderá Luis Carlos Vélez por mitad? Me pregunto yo. Muy interesante, muy interesante. Ojo, Luis Carlos Vélez es la mitad. Wow. Nos dan por los 2 lados. Yo no he intentado tampoco mantenerme por la mitad, tú sí, yo no. Pero es gracioso porque los antiuribistas de izquierda, ellos sí hacen buen periodismo ético, ellos sí son objetivos, son geniales. Pero no permiten que uno diga, la verdad, yo que quiero mucho a Colombia, considero que Uribe fue un gran presidente. Bueno, este pedazo realmente es prescindible, voy a adelantar a lo más álgido. ¿Santos ha sido un buen presidente? Mira, yo creo que todavía no hemos visto en la estructura lo que la historia dirá del presidente Juan Manuel Santos. Yo sé que tú tienes una postura política muy fuerte y la respeto. Ha sido malísimo, ha sido el peor en los últimos 40 años. Peor que Pastrana. Voy a decirte... Peor que Samper. Voy a decirte un evento que a mí me marcó mucho. Cuando usted habla con esta gente afectada en las poblaciones, que te he comentado, más golpeadas por las FARC en su momento, y haces encuestas y estudios serios como de la Universidad de los Andes, que los hizo en su momento, esa gente mayoritariamente estaba en favor del proceso de paz. ¿Y entonces por qué ganó el no? Permítame. Pero sobre todo, ¿por qué Vélez fue tan saboteador de los diálogos? Y fue tan apoyador de Duque. What's going on? ¿Qué pasó con esto? Usted mira porque son mayores, porque Colombia es un país de ciudades. Bueno, no. ¿Colombia es un país de ciudades? Oh, wow. Si usted le pregunta a los directamente afectados por la guerra en Colombia, esa gente va a decir que sí estaba de acuerdo con el proceso. No creo. Es que están las encuestas. No creo. Ahí están los números. No creo. Este pendejo, ¿qué onda? O sea, este es... Ok, no me voy a perder el foco. No creo, porque los directamente afectados es toda la sociedad colombiana. No, Jaime, hay unos que fueron más afectados que otros. ¿Y los que han perdido familiares? Hay unos ¿Y los que han perdido policías? mayoritariamente... O sea,
es tan absurdo Bailey que me está poniendo del lado de Vélez. Jaime, no estoy defendiendo el proceso de No, paz. sí está defendiendo. Lo que te estoy diciendo Tú es estás que... diciendo que los afectados por la FARC están a favor de la impunidad a la FARC. No. Y ese es un argumento que yo no te acepto. Jaime, No te lo acepto. estás cambiando mis palabras. No, es lo que tú has dicho. No, yo lo que estoy diciendo es... Los afectados de la FARC los afectados están a favor del proceso de paz. Sí, es decir, punto. de la impunidad a la Punto, FARC. punto. No, Ojo, no, punto no. ojo. El punto lo pongo yo, No, tú. Jaime, el punto lo pongo yo. No te no, equivoques. te estoy diciendo hasta dónde voy yo. El proceso de paz que ¿Hasta llamas dónde tú voy yo? es el acuerdo de paz, la rendición, la impunidad a la FARC. Es muy loco ver esto, o sea, ver a Bailey ser tan desagradable que lo ponga uno del lado de Vélez, pero además ver a Vélez acorralado de la manera en que él acorrala a los invitados que quiere atacar. Es una experiencia muy interesante, pero sobre todo es muy interesante ver a Vélez parado desde ese lugar, defendiendo el proceso de paz, defendiendo el trabajo de Santos. Pero esto se pone mejor. Tú estás a favor. O sea, tú has resultado un santista en el closet. No. Sí. No, Tú estás a favor. no, Jaime. Yo te pregunté si Santos fue un buen presidente. No me has contestado. Estás haciendo lo mismo que hace Petro. Respóndeme. Yo te voy a decir, Respóndeme. yo todavía No me creo... hables de 3 viajes. ¿Fue eso un buen presidente, sí o no? Yo no creo que haya sido un buen presidente, pero creo que la historia va a ser mucho más beneficiosa con él de lo que estamos pensando hoy. La historia va a ser beneficiosa, ya está. O sea, a ti también te han dado el Rolex. No, a ti te dieron el Rolex, a mí no. A ti te han untado de mermelada. ¿Tú crees que me han untado de mermelada? O sea, ya dijiste que la historia va a ser beneficiosa. Mira, yo lo que creo es que los procesos... Estás profundamente equivocado. Profundamente. Yo lo que creo es que los procesos de paz son muy difíciles verlos en los momentos No. inmediatos. Son muy fáciles. De repente es un tipo sensato. Ojo, esto fue antes de que Duque subiera. Y el otro le dice que recibió mermelada de Santos. Yo no sé, porque es que tampoco es que yo crean que Bailey tiene sabiduría, ¿no? Pero guardaría eso yo en el congelador. En el Perú, Sendero Luminoso fue al Congreso. Yo sé que no, Jaime, pero es que tú no me estás preguntando eso. Tú te pusiste energúmeno y no me dejaste terminar con mi Yo me argumento. pongo energúmeno con los mamertos de izquierda que defienden Pero a yo no Santos y a soy la un FARC. mamerto de Sí izquierda. lo eres. ¿Cómo me estás diciendo eso? Lo eres, porque has No, venido acá a Jaime. decir que los afectados por la FARC están a favor de la impunidad a la FARC. Le dijo mamerto de izquierda a Luis Carlos Vélez. O sea, ¿qué clase de entrevista surreal es? Bailey tiene que ser muy demente para no ver lo que tiene sentado al frente y Vélez tiene que ser muy falso para estar vendiendo todo ese cuento. Pero hay más. ¿Tú votaste en octubre de 2016 en ese referéndum? No, señor, no voté. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, mejor dicho, nunca he votado en Colombia. No te gusta votar, te da miedo. Sí, me da miedo. Comprometerme personalmente como periodista me da miedo. Claro, Sí. es más fácil no votar, ¿no? Sí. Pero ¿no De crees, que pronto eres, es un poco cobarde, sí. ¿no crees que eres ciudadano antes que periodista? ¿O cuando tú naciste ya eras periodista? Eres un ciudadano antes que un Sí, periodista, ¿no? es una buena reflexión que me tengo que terminar de hacer. Sí. El man ahí ya tenía como 33 años y nunca ha votado y tengo que ser menor. O sea, ¿qué es lo que le preocupa realmente a Luis Carlos Vélez de comprometerse? Aquí Bailey le dice. Sí. Es cierto. Porque, claro, es muy fácil decir, yo no voto, yo no tomo partido, yo no opino de nada, salvo que, como tengo que regresar prontito a Bogotá, opino que la historia va a tratar muy generosamente al presidente Santos. Ahí sí no te cuidas de opinar. Jaime, yo dije que creo que en la estructura va a ser más generosa la historia de lo que es actualmente. Yo con el discrepo presidente radicalmente. Santos. ¿Está bien? ¿Tú crees que merecía el Nobel de la Paz? No. Aquí ya no me importa que hablen más de Santos. Este pingo, ¿qué clase de persona es? Aunque me sepa mal decir que Jaime Bailey tiene razón, creo que lo aperco yo por donde era. Después de toda esta exhibición de, ay, yo soy muy central, yo soy neutro, yo no quiero involucrarme, pues vino esto. 7 minutos, doctor Petro. No, pero ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando Haga usted la quiere? pregunta. Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree Ay, que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No cada- tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpes. Tercera vez que no me responde. Sí, sí, no. ¡No! No, espera. No, AC/DC. Sí, AC/DC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump.
Jump, Ángel. ¡Ganador! Un poco nauseabundo, ¿no? Que digamos que uno diría que no estuvo ni tan mal ser tan fuerte con Petro, aunque igual básicamente no lo dejaba contestar. Fue una entrevista súper desagradable la que le hizo. Pero si hubiera hecho lo mismo con Iván Duque, uno diría, bueno, este tipo está en el centro, este tipo está viendo los dos lados. El Pisco empezó trabajando en City TV, la Casa de los Santos, luego pasó por RCN, luego estuvo en CNN, fue director de Noticias Caracol, fue vicepresidente ejecutivo de Telemundo y cuando Bailey le hizo esta entrevista en mayo de 2018, era director de la franja informativa de la FM. Estaba aterrizando en el puesto del que había salido Victoria Eugenia Dávila. Y creo que esto último es un poco la explicación de por qué el Pingo no estaba en mi radar, y es que, pues, llegando a ocupar el cargo que alguna vez ocupó Vicky Dávila, yo con toda esa información que mastico, no me da buena espina a nadie que esté dirigiendo la FM. O sea, yo por la FM no paso. Sin embargo, como ha estado sonando tanto durante septiembre, decidí revisar cómo está funcionando el programa de la mañana que está dirigiendo él, particularmente en lo que tiene que ver con la compra de Pegasus y su mejor amigo de los retos del rock, Iván Duque. Porque me parece muy interesante que Luis Carlos Vélez se haya puesto tan cansón justo en el mes en el que tenemos Pegasus caliente entre las manos. Entonces, el primer programa que revisé fue el del 5 de septiembre, al día después de que el presidente Gustavo Petro hizo la locución presidencial en la que habló muy poquito del paro camionero y en cambio habló un montón del software de espionaje Pegasus. Pues ayer el presidente, entre otras cosas, le exigió al director de la policía que encontrara el software de Pegasus, que lo buscara, que lo encontrara. El tema es que en la policía no tienen ni idea. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó, se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia. Que la policía no tenga ni idea, por primera vez quizás, es algo bueno para la narrativa que están empezando a montar. Tengo un artículo de Portafolio, 27 de marzo de 2024. Exactamente el titular es: desmienten supuesta compra de Colombia a Israel de software espía Pegasus. O sea, Darcy Quinn está haciendo lo que hago yo. Ahí es donde yo les hablo de la diferencia entre un medio y la píldora. Ella tiene gente que puede darle algo mejor que un artículo de Portafolio. Pero acá lo que dicen es que después de hacer todas las investigaciones niegan esa compra. Bueno, pues ¿qué pasa entonces? ¿Por qué el presidente sale con un refrito además en una locución nacional? Pero lo cierto es que estas versiones son alimentadas por personas muy cercanas a él, como Holman Morris, gerente de RTBC, que posterior a la locución del presidente hizo un programa al respecto con Carlos Ramón González, exdirector del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Por qué no llamar al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Darcy? Si Holman ya lo había invitado, ¿por qué no lo invitas tú también? Digo. Se apoya también en artículos de la revista Raya, que todos sabemos es una revista afín al petrismo y a la Colombia humana, que alimenta todas estas teorías conspirativas. Es un tema que se cae de su peso, me dicen muchos expertos, porque... Darcy, el experto, llámame al experto, mi amor. Tráeme al experto. Tú tienes productores que yo no tengo. ¿Por qué no? O sea, no es una huevonada. El software Pegasus es una cosa importante, pero bueno. A ver, una cosa con Israel, en un avión, 11 millones de dólares en efectivo, cuando hoy día se pueden hacer transferencias y todo tipo de transacciones, pues... A ver, Darcy, una transferencia electrónica deja un rastro. Lo sabemos todos, hasta tú lo sabes. Cuando uno paga cosas en efectivo, lo hace para no dejar rastro. Cuestionar por ese lado del asunto es realmente tonto. Estoy que lanzo un comentario sexista, pero tengo que aguantarme. Estas mujeres lo ponen a uno a prueba. Es muy duro. Pero entonces el presidente hizo estas declaraciones sin preguntarle a la policía si eso existe o no. Porque lo mínimo es, digamos, en un país serio, colombianos, nos llegó esta denuncia que proviene de este sitio y procedimos a preguntarle al director de la policía. Ese lado se lo compro. Porque claro, nos hemos acostumbrado durante todo el gobierno Petro que de un lado sacan cosas que están a medio investigar y se vuelve ya noticia y quedamos pegados al desarrollo de la investigación. Aunque lo que sí existe es mucha información sobre la gravedad de lo que significa que Pegasus esté en cualquier lugar del mundo. Y estando en el país que estamos, pues no es del todo absurdo pensar que pueda estar aquí y pueda haber sido usado. Realmente no es conspiranoico loco, realmente. La manera en que define el presidente Gustavo Petro el paro nacional de camioneros dice que es un lockout. Un bloqueo definido bajo los términos de que está organizado por los dueños de las compañías en medio de una disputa laboral. Y ahí lo que muestra, y es que él quiere reventar
a los camioneros. Deja entrever que los va a atacar legalmente. Y la estrategia del presidente es, en lugar de solucionar, reventar. En lugar de solucionar, va a reventar. Bueno, pues al día siguiente el paro se acabó. Se negoció. ¿Tuvo algo que ver Pegasus con que pudiera aflojarse la negociación? Nunca lo sabremos. Simplemente fue el orden en que se produjeron las cosas. Y luego, por supuesto, caí en la emisión del lamentable incidente de Vélez, en el que dijo lo siguiente. Sus esbirros en medios de comunicación vivan mejor, medios de comunicación alternativas que son cloacas, un señor Wally que gana millonadas, que es una ballena impresentable. Esbirros, cloaca, ballena. Pero ¿de dónde este man tan rabón? Puse a revisar qué había pasado antes de que el man llegara a ese punto, porque eso fue ya avanzada la mañana y este programa está al aire como desde las 6 de la mañana. Qué manera más tortuosa de empezar el día, pero hay gente que lo hace. Pero antes, si les gusta este video y quieren apoyar a La Píldora, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, elijan aquí abajo la donación que quieren hacer. Así puedo dedicarle mucho más tiempo al canal. Ahora sí, sigamos con el video. Estaban hablando de que Petro dijo que Elon Musk le puede cerrar su cuenta en cualquier momento y ese fue el tema con el que arrancaron a hablar del presidente y a quien llaman para matizar el tema. Alguien muy de la casa, alguien muy experto, alguien muy neutral, alguien que puede mirar esto con objetividad. ¿A quién llaman? A Diego Santos. Son declaraciones de un presidente que perdió la sensatez y que perdió un estado mental saludable hace mucho tiempo. Lo que Petro no sabe es que el propio Elon Musk no debe tener ni idea de quién es Gustavo Petro. Ajá. Elon Musk se le ha visto muy vehemente contra Venezuela. Usted viendo y conociendo lo que conoce de Elon Musk, lo que se ve, ¿podría traerle una consecuencia negativa a Gustavo Petro? Lo que probablemente está buscando Petro es que un Elon Musk sí le responda y ahí está ganando una interlocución que hoy no tiene a nivel internacionales. Yo no creo que Elon Musk le vaya a cerrar la cuenta a Petro, eso sería pues un error catastrófico y sí supongo que los asesores de Elon lo guiarán muy bien en torno a cómo reaccionar, cómo actuar frente a un líder incendiario, que además no nos digamos mentiras, el verdadero fascista aquí es verdad. Lo asesorarán muy bien. O sea, este man habla como si Elon Musk fuera un tipo sensato, como si no lo hubiéramos visto escribir cuánta barbaridad se puede en X, o sea. Gustavo Petro depende mucho de los medios alternativos y de la red. Aquí es donde empieza a meterse en el tema. ¿De alguna manera terminar afectando su uso de los medios alternativos de las redes sociales como X? Pues Luis Carlos, yo lo que pasa es que de los medios alternativos lo que creo es que son poca autoestima, pobremente educados, limitados intelectualmente y por demás unos irresponsables. Y lo paradójico es que somos nosotros quienes estamos pagando para que vivan y desplieguen esas babosadas en redes sociales que yo sí creo que le va a terminar pasando. La gente también se cansa de esa visceralidad. Estos medios mal llamados medios alternativos porque son bodegas de pago, lo único que están haciendo es sembrar una cizaña. Es muy extraño lo que está sucediendo, ¿no? Este juego de espejos tan bestial. Este personaje está metido en la bodega de la derecha. Esta payasada, esta gente habla de no, es que yo estoy del lado de la justicia, no, es que yo estoy del lado de lo correcto. What the fuck, marica, o sea, qué desespero. Todo esto sucede por unas declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, que no son influencers, que no se trata de eso, que se trata sobre todo de medios comunitarios, de medios regionales, de medios chiquitos. Cuando uno busca titulares sobre ese evento, lo que encuentra son cosas de instituciones y de los propios medios comunitarios. Los medios grandes no hablaron de ese encuentro. Miren los titulares. Marandúa Estéreo. Comunicadores del Guaviare participan en Encuentro Nacional de Medios. De la Gobernación del Quindío. Quindío, epicentro de diálogo e innovación en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales. La Alcaldía de Armenia. Armenia, sede del Congreso Nacional de Medios. La revista del Congreso. W Radio habló de el 33% de la pauta oficial será para medios alternativos. Eso es algo importante de ese encuentro. El País de España, retomando el titular que sí mencionó la W, Petro busca revolcón en los medios colombianos. El presidente prometió este jueves que le dará 1/3 de la pauta oficial a los medios pequeños comunitarios en un discurso en el que también criticó a los medios más grandes del país. Sobre este encuentro, ¿en qué se centraron los medios grandes? Pues en que Gustavo Petro mencionó a Elon Musk. Es de destacar que si Petro no hace ese comentario, no se va la atención solo a eso,
Pero al mismo tiempo, si Petro no hace ese comentario, ni siquiera se habla del encuentro, diría yo. Muy diciente la manera en que los medios cubrieron ese encuentro y muy relacionado con la animadversión que embriagaba esa mañana a Luis Carlos Vélez. Después de que habló con el sabio Diego Santos, hubo otro par de observaciones que les quiero resaltar y que traigo a colación. Creo que el presidente sea táctico o esté buscando algo táctico ayer. Ayer lo que estaba buscando era Camorra, con quien se le alzara. ¿Con quién se le alzara? Camorra. El presidente buscando enemigo, profesor Quijano, buscando enemigo. Es muy interesante lo de buscar enemigo porque es que como no tiene, él tiene que salir a buscarlos. ¿Ustedes creen que si Petro se quedara quieto, callado, sin mandarle ninguna burrada, porque no es que sea muy lúcido cuando habla al respecto, pero sin mandarle ninguna burrada a la prensa, ¿ustedes creen que no pasaría nada? ¿Ustedes creen que él está saliendo a buscar enemigos? O sea, que él tiene que buscarse los enemigos. La verdad sí, nos necesita como enemigos a la prensa tradicional porque él tiene sus bodegas y tiene sus Wallis y sus periodistas contratados con plata nuestra, con plata del Estado, para hacerle eco a todo lo que diga el presidente. Es too much. Es too much. Y bueno, aquí es donde ya empiezan a mencionar a Wally. Y ya luego, bueno, fue que se desmadró Vélez y dijo las 3 bestialidades que nunca debió decir. O bueno, que las diga, porque es que el man es lo que es. Es un poco un asco. Y en medio de todo eso, ojo a esto es lo que va inmediatamente antes del insulto a Wally. Es que es como de no creer realmente. También estoy viendo que el alcalde Carlos Fernando Galán de Bogotá ha dicho que es inevitable racionamiento de agua en Bogotá y que es probable que suba el precio del agua en la capital y le exigió al presidente Petro soluciones. Para donde mire, Luis Carlos, para donde Exacto. mire hay problemas. Yo sí, ¿Para donde mire hay problemas o para donde mire los problemas se los chutan a Petro? A ver, ¿qué ha hecho Galán de manera efectiva y comprometida por solucionar el problema del agua, que en este momento tiene más que ver con el fenómeno del Niño que con el fenómeno de Gustavo Petro? Ah, bueno, también tiene que ver con unas investigaciones muy interesantes publicadas por Revista Vorágine sobre cómo Coca-Cola está robándose todo el agua de La Calera y hace que la gente de La Calera no tenga agua, pero Luis Carlos Galán salió a decir que él no fue el que hizo esa negociación, que esa negociación es vieja, que eso no tiene nada que ver con él. y decía yo, caramba, se viene otro racionamiento de agua en Bogotá, muy probable. Y uno no sabe si eso termina en racionamiento de luz. Acabamos de salir, o yo no sé si en cómo va esa crisis, vale la pena preguntar, de la falta de combustible de los aviones. Eso no va, porque no hubo crisis de combustible. Yo decía, pero caramba, hace unos años Colombia tenía petróleo para ser independiente energéticamente, incluso para venderle a los países. Tenía energía para venderle a Ecuador. ¿Se acuerda que le vendíamos energía? No, le vendíamos vendemos, a Ecuador y a Perú. todavía le vendemos. Sí. Estoy seguro, profe, que cuando usted era chiquito le decían, Colombia es la nación con mayores reservas hídricas del mundo. Todavía lo por somos. los ríos, ¿no? Sí. Es el de los países con más ríos. O sea, uno tiene que ser muy inepto como administrador para convertir a un país petrolero en uno donde no haya gasolina y un país Lleno con de ríos, riqueza hídrica que llueva todo donde el no año. haya agua. Exactamente. O sea, usted tiene que ser muy bruto para hacerlo. Usted tiene que ser muy bruto para no controlar las aguas que caen del cielo. ¿What? La tal crisis por escasez del combustible fue la manera en que se tituló durante al menos una semana un problema que existió por una falla eléctrica en la refinería de Cartagena que hizo que hubiera retrasos en la entrega de gasolina a los aviones. Eso fue lo que pasó. Y estos seres de luz, por supuesto, se quedaron con el eslogan posicionado y aquí le enciman el tema de que no está lloviendo. O sea, es tremendo. Ese día, Wally y todos sus seguidores reaccionaron a ese ataque posicionando el numeral "La cloaca es la FM". El numeral "La cloaca es la FM" estuvo en los primeros lugares durante 2 o 3 días y yo no digo que esté bien que estemos hablando en esos términos, pero solo con escuchar las 3 horas de programa de ese día, pues yo puedo decir que cuando uno escucha la FM, por alguna razón, todo empieza a oler muy mal. De verdad. Y alguito de náuseas siente uno. Solo digo. Pero bueno, como quería tener un diagnóstico más elaborado de cuáles son los intereses de este pisco, me sacrifiqué por ustedes y escuché
varios programas desde el 13 de septiembre hasta hoy, Perla número 1 del 16 de septiembre. Entonces, en las últimas horas la revista Cambio ha publicado la gran encuesta presidencial. El centro, el que diga Uribe, el que diga Petro. O sea, gran encuesta presidencial a 2 años. Bueno, un poquito menos de 2 años, pero joder, en serio que mi año sabático o mi alejarme de esta maricada tiene sentido. Les recomiendo lo mismo. Y la gran sorpresa para muchos, el doctor Sergio Fajardo aparece de tercero. Primero Juan Manuel Galán, segunda Claudia López, tercera Sergio Fajardo. Según el análisis que hace Cambio, el centro ante la gravedad de lo que se está viendo hoy por hoy, la polarización, se empieza a mostrar como una alternativa completamente viable. Ajá, lo dice este hombre de centro. Mucho cuidado. Este hombre de centro está hablando del centro. Ojo, wow, ¡qué miedo! Doctor Sergio Fajardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. El ¿Qué horror. tal le parecieron esos resultados de esa encuesta? ¿Cómo lo recibe usted, doctor Sergio? Ya hemos visto lo que significó el gobierno del presidente Duque, lo que está significando el gobierno del presidente Petro, y es el momento para Colombia de la sensatez, de la razón, de entender que la política hay que hacerla de una manera diferente, que hay unos problemas urgentes que no son atendidos en medio de una confrontación. Entonces yo creo, quiero y pienso que es el momento de la sensatez, que es el momento de muy difícil, porque el país nos va a quedar muy tensionado, pero muy convulsionado, con muchos malestares por muchos lados. ¿Usted siente el país, doctor Sergio, cansado, agotado de tanto discurso tan fuerte, de tanta violencia? Porque, hombre, sí, digamos... A ver, de tanto discurso tan fuerte, de tanta violencia, y él hacía 3 días había hablado de el trabajo de Wally y otra gente como un trabajo de cloacas, refiriéndose a Wally como una ballena. Me estás jodiendo, ¿verdad? ¿Cree usted que el país termina cansado de esta administración, cansado, deteriorado de todo Exhausto. Va a quedar exhausto, agotado, muy inconforme. Una parte va a estar rabiosa, otra va a estar frustrada, otra gente va a quedar con el espíritu muy tenso. Y el presidente Petro, pues lo que estamos viendo todos los días, todos los reflectores giran alrededor de la figura del presidente. Todos los días está haciendo algún tipo de afirmación, todos los días está en una confrontación. Eso agota. ¿Estamos mamados? Sí. ¿Pero es responsabilidad enteramente de la manera en que reacciona Gustavo Petro? No. No. Doctor Sergio Fajardo, le leí un tuit hace unos días donde usted le decía algo así como que se tomara un descanso, que se serenara al presidente Gustavo Petro. Fue un trino en el que le dijo que dejara de hablar como un loco, básicamente. Que se tome las cosas con calma, que tome un tiempo libre, pero que ponga el teléfono a un lado, que se pueda reunir sanamente con los temas que tenga que tramitar él, que respire muy profundo, porque es que se necesita cordura, es que estamos gobernando un país. Una cosa es una agitación, una confrontación, unos discursos, en fin, todo eso, digamos que hace parte pues de la política y de las formas, pero está gobernando y el país necesita cordura, necesita... ¡Qué gente tan solapada! O sea, este man se burla de Petro en Twitter y aquí viene a decir que no, o sea, ¡ay Dios! ¡Qué desfile de cinismo, en serio! O sea, yo no digo que Petro no la haya embarrado en la manera en que está comunicándose, no, la ha embarrado seriamente, pero es que, marica, no se puede negar lo que está pasando del otro lado también, o sea. Pero bueno, no puedo más con este man. Veamos la siguiente perla. La perla que tengo a continuación es del 24 de septiembre. La entrevista gruesa de ese día fue una entrevista que le hicieron al exsecretario de Iván Duque, en la cual este exsecretario niega la compra de Pegasus. No me voy a extender mucho porque el tipo es aburridísimo. Por supuesto, ellos deciden acorralarlo con las preguntas. Quiero empezar sin rodeos, doctor Víctor, así como nos gusta y como hablamos en muchas oportunidades cuando ustedes eran parte del gobierno. Ustedes conocen perfectamente nuestro periodismo. ¿Compraron ustedes Pegasus, sí o no? No. Compramos Pegasus y las afirmaciones que se hacen al respecto no tienen ningún fundamento y mucho menos lo que se habla de llevar dinero efectivo en un avión. Egmont Group, la UIAF de Israel, habla de que sí existió esa transacción. Entonces, ¿quién la hizo? ¿Existe la posibilidad de que otro departamento, grupo en Colombia haya comprado ese software? No. Egmont Group y lo que dice en teoría el comunicado que leyó el presidente de la Agencia de Inteligencia Financiera de Israel son dos cosas. Egmont Group es el grupo el que acaba de salir Colombia sancionado por haber revelado información de inteligencia.
que no sabemos si la información que se reveló es un documento completo, cuál es el contexto de ese documento, porque pues, es un documento que en principio se supone que es confidencial de las agencias de inteligencia. Y pues lo que acaba de decir Colombia es una sanción por la actuación del presidente, donde pues no somos parte y no vamos a tener acceso a esa información de inteligencia de otros países en términos financieros. Por supuesto, no ahondan mucho más en darle vuelta para sacarle la información a este pisco y se centran en hablar de la sanción que le puso Egmont Group a Colombia, pues por haber revelado esa información el presidente. Luego le preguntan por las compras irregulares en la pandemia que se denunciaron hace poco por 100 billones de pesos, ante lo cual el personaje, por supuesto, responde que no. Realmente es una conversación muy tranquila con el personaje, casi como una suave lavada de cara a Iván Duque, sin que por supuesto el gallardo Iván Duque dé la cara, porque al pisco no le gusta dar la cara. Al día siguiente de esta emisión, el senador Iván Cepeda puso una denuncia penal contra Iván Duque por varios delitos: presunta participación en lavado de activos, venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicaciones penales entre personas, abuso de autoridad por acto arbitrario y concierto para delinquir. Es decir, volvió un poco más concreto todo este asunto del software Pegasus y pues viendo la seriedad con que Iván Cepeda asume estas tareas de denuncias penales y demás, yo diría que esto va para largo y que pues vale la pena seguirle la pista. Obviamente no le vamos a poder seguir la pista a través de la FM. Y esto me da pie para pasar a una perla del 25 de septiembre, una emisión en la que, por un lado, no se mencionó en toda la mañana el anuncio de la denuncia penal de Iván Cepeda, pero además se dijo lo siguiente sobre la noticia de que la procuradora Cabello, íntima amiga de la exministra Audinem, haya decidido archivar el caso de Centros Poblados. Una perla sin lugar a dudas. Es súper justo, Luis Carlos, este caso, porque sabe que si una persona luchó en contra de todo lo que le atacaron, de corrupta, mire, es una persona que hizo un libro, fue a demostrar en los tribunales. Hizo un libro. Ya, listo. Hizo un libro suficiente, inocente. Mucho odio, ¿no? Hay mucha gente que la odia porque sí. No, porque sí, pero Porque Se le sí. tiraron el nombre, Sí. dijeron cosas. una persona proba, Luis Carlos, técnica. Y hoy en Hicieron día, tremendo escándalo, pero una cosa que ella misma denunció. Imaginario no hay... Una cosa que ella misma denunció. ¿What? No, ¿qué diría de eso Paola Herrera? pero además quiero decirles que hoy en día 70.000 millones de pesos parecen una bicoca. Cada semana se los roban. Parecen una bicoca frente al tema. Bueno, comparemos. Entonces, esos 70.000 no son nada porque podemos comparar con los escándalos del gobierno Petro. Siempre podemos volver a Petro. ¿Cuántos fueron los carotanques de La Guajira? 300. ¿Cuántos centros poblados? 50.000 millones, algo así. ¿O fueron Podemos empezar a medir con cuántos centros poblados de aquí en adelante la corrupción del país. Los que hoy están en el gobierno y de las bodegas pagas hoy por el gobierno con plata de nuestros impuestos fueron los que instauraron ese término de abudinear. Y en el No, caso... bebé, lo de las bodegas pagas no es cierto, porque ¿saben quién creó una valla que hablaba de abudinearse las cosas? Catherine Miranda, que no es bodega. Además, ¿por qué la gente se apropia de un término como abudinear? Porque ponerle motes a la gente que roba es como la única alternativa que le queda a la gente cuando sabe que la justicia no va a operar, cuando sabe que el desenlace podía ser el que está haciendo. No es como que, las bodegas generan odio. No, pues sí, también, pero no es solo eso. El escracheo es como el último recurso en casos como este y en efecto pues sucedió y ustedes en efecto siguen apoyándola. Entonces, pues, ¿qué esperar? También es como que, qué agotamiento. Voy a aterrizar en mi última perla, que es del 26 de septiembre, que habla de la bipolaridad de Luis Carlos Vélez, de esa capacidad de ser bipolar, y tiene que ver con las declaraciones que él dio con respecto a la COP. Para que ustedes vean bien el contraste, voy a tener que viajar al 24 de septiembre, cuando habló muy mal de la COP. Quiero hacer Pequeñas una pregunta. fundaciones, señor. Desde mi ignorancia, ¿quién va a la COP16? 8 presidentes de momento? Va a estar Lula, que es como el personaje importante, y ya hay varios presidentes. Es que ahorita le paso la lista. Pero la pregunta, ¿es ¿quién vergaja es? y no es vergaja? El usuario.
Porque, o sea, hay gente de Australia que coge un avión y voy a Colombia por la COP16. Luis Carlos, cada año tiene un instrumento, es como su asamblea, donde van los delegados de cada país. Los delegados de cada país. Y muchas... O sea, es encuentro de burócratas. Es un encuentro de burócratas. O sea, llega a Australia con 5 lagartos, llega a Estados Unidos con 20. ¿Esto qué le va a dejar al país? No, a Cali le va a dejar mucho. ¿Visibilidad? No, a mí me parece que a Cali le van a llegar cerca de 18.000 personas, es lo que tienen estipulado. Ya están sobrevendidos los hoteles. Pues es mejor hacer una final de la Champions League. Van como 50.000 personas. Estoy tratando de entender. Exactamente. Es decir, sí es mejor un evento deportivo y tal, que tiene más colorido, pero usted lo dijo, es una reunión de un poco de burócratas del Banco tiene Mundial. Una visibilidad mediática. En plenas elecciones de Estados Unidos, COP16 va a abrir CNN Internacional, el noticiero El Mediodía. Don Juan, usted ha sido director de noticieros. Sí. Dígame, ¿en qué noticiero va a haber un registro de la COP16? Dígame qué nota es la cuarta, la quinta, la primera, la segunda? No. Sincero, sí, nos deciremos, de verdad. En los de Telepacífico... Los medios nacionales sin duda sí se van a volcar sobre eso. Bueno, palabras más, palabras menos, para Luis Carlos Vélez, la COP es una mierda. Ese día, 24 de septiembre, le cayó mucha gente encima, por supuesto lo criticaron por hablar así de Telepacífico, por ser tan soberbio, ignorante, arribista, la verdad, imbécil. No hay como muchas más palabras que encontrar. Pero el 26, es decir, 2 días después, de repente... ¿Tiene noticia de la COP16, don Santiago? Tengo noticia de la COP16, Luis Carlos, porque hay que hablar de los objetivos que se planteó el país, que se planteó la ministra Susana Muhammad y que va a ser el compromiso de Colombia para el 2030 a propósito de la COP en Cali. Es que hay varias cosas muy importantes y que son significativas para el medio ambiente en el país. Mire, restauración ecológica y reconversión productiva de 5 millones de hectáreas. Va a haber un compromiso de que 34% del territorio del país, del total del país, entre en una estrategia de conservación por áreas protegidas y también con la ayuda y el cuidado de las comunidades indígenas. Otro compromiso, se va a pasar del 0.8% al 3% del PIB nacional para incentivar los modelos de economía de la biodiversidad, y eso de aquí al 2030, dice el gobierno, tiene la intención de generar 500.000 empleos, y la lucha frontal contra el tráfico ilegal de especies y contra la contaminación del mar. Esos son algunos de los compromisos que Colombia se planteó para la COP. Pero sabe que lo más importante, y William, que el doctor Juan, ¿no?, que es de los amantes de Cali, ¿sabe qué es lo más importante, doctor Juan? La seguridad que se respira en todo el suroccidente colombiano. Acuérdense que está muy golpeado el norte del Cauca y todo eso, pero la presencia del gobierno en un programa que se llama Corredores Seguros. Corredores Seguros, Luis Carlos, es que usted va en carro y se encuentra los soldados en la carretera. Bueno, está muy bien que así sea, porque es un evento pues de muchos quilates, de talla mundial, con gente muy importante, una vitrina para nuestro país. Vi ayer un buen informe de nuestra compañera Diana Coronado sobre lo que dice el profe Quijano, mostrando cómo hay un gran despliegue de seguridad, además para asegurar que los visitantes internacionales se sientan contentos, tranquilos y protegidos en ese evento tan importante. Yo les conté. Cali y el Valle del Cauca sí es muy importante en el tema de la biodiversidad mundial, porque tiene todo este tema en Bahía Málaga, que es uno de los lugares más ricos en todo el tema marino, ¿no? ¿Sabe, Luis Carlos? Suena como a cuña. Edgar Arias, usted lo conoce, doctor Juan. Suena como a cuña, ¿no? Sobre todo después de haberse cagado tanto en el evento. De Noti5, que es el noticiero más antiguo de Colombia, se transmite por Telepacífico y con está unos ratings impresionantes. Altísimo, y sabe que está súper enfocado en la COP16. Y Edgar Arias lanza libro hace 2 semanas en Bogotá. Es un tipo que ha entrevistado a muchas celebridades. Buenísimas. Sabe que tiene metido, casi todos son 15 a 20 periodistas, todos metidos en hacer notas diarias de cómo la COP se debe entender desde los barrios. Un trabajo muy importante en Telepacífico. Los ratings de Telepacífico el mediodía son muy brutales. Buenos, cuando a mí me llegaban y yo era director de Caracol, veía los ratings locales. El fenómeno de Cali con Telepacífico y el noticiero del mediodía es brutal. Imbatible. La verdad brutal. Usted tiene que hacer un trabajo táctico al mediodía. O sea, ¿a qué putas juega esta gente? Pasaron del blanco al negro, radicalmente. ¿Una reacción al jalón de orejas en redes? No creo, porque habrían salido a decir que Wally es una persona tan digna como ellos de tener una voz. Yo creo que eso puede tener más bien que ver con algo así como un texto que me encontré en el periódico El Tiempo que titula "Empresarios vallecaucanos serán protagonistas de la COP16".
Con 196 países miembros, este evento es una oportunidad única para Cali para posicionarse como líder en sostenibilidad. Hay otro artículo de portafolio que habla de el Congreso Nacional de Energía Inteligente BION, organizado por la Cámara de Comercio de Cali en el marco de la COP. Se llevó a cabo unos días antes, entre el 28 y el 29 de agosto, en el Centro de Eventos del Valle. El segundo día del evento comenzó con la intervención del embajador de Brasil, Paulo Estivalet, quien habló de las oportunidades de negocio entre Brasil y el Valle del Cauca en la producción de biocombustibles. Yo no sé, a mí se me ocurre, desde mi ignorancia, como dijo Vélez antes, que tener proyectos de producción de biocombustibles puede ser algo que le interese de pronto a Incauca. Digo yo, de pronto, a Incauca, que se la pasa patrocinando en la FM, o cualquier otra cantidad de empresas que hagan parte de la Cámara de Comercio de Cali. Yo diría que a estos piscos, los patrocinadores, las empresas, les jalaron las orejas. ¿Fue así? Nunca lo sabremos, pero a mí se me ocurre, igual yo qué voy a saber. El caso es que, viendo la capacidad de este ser humano de tener dos caras y sostenerlas, viendo su capacidad de ser cínico frente a lo que él mismo hace y dice, a mí no me queda ninguna duda de que no se le puede creer una sola palabra de lo que diga, una sola. Y creo que así de radicales hay que ser. Y creo que esa es toda la razón de ser de esta píldora. Que si alguno de los que está viendo esta píldora por alguna razón se tira su día encendiendo el dial en la FM a las 6 de la mañana, que tenga claro que se está haciendo un gran daño. Que eso es como una alcantarilla abierta en el camino. Uno la bordea y sigue. Yo espero de corazón que en lo que se viene, porque es que Dios mío, lo que estamos viendo es el anuncio de una pesadez tan aburridora, saquen al menos de su tortura a este personaje Luis Carlos Vélez, sobre el cual de verdad no creo que haya que tener ninguna consideración. Y me gustaría que los periodistas que todavía se resisten a darle razón a la audiencia en el fastidio que tienen con los medios tradicionales y hegemónicos, piensen en este individuo como la prueba reina de que hay justicia en esto de estar asqueados. No es caprichoso, no es que Petro esté paranoico y exagere, no es que sea nada más por fanatismo a Petro, no, esta gente hace una mierda de trabajo y sobre esto no hay ninguna duda. Creo que esa es la píldora de hoy. Gracias por ver el contenido hasta este punto, gracias por apoyarme suscribiéndose, activando la campanita, comentando y bueno, no se acostumbren porque no voy a seguir metiéndome en este lodazal tan seguido, voy a dejarlo como una píldora mensual. Y nada, nos vemos dentro de no sé cuántos días durante esta semana con un editorial o con un nuevo live. Chao.